Martes 14 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Los cantones de Durán y Nobol en la provincia de Guayas fueron visitados por el presidente de la República, Rafael Correa. El jefe de Estado constató la construcción de algunas obras. Vamos a revisar los titulares. El Instituto Geográfico Militar garantiza la inviolabilidad del material electoral y los niveles de seguridad y control para el proceso democrático del 2 de abril. Es el único país de la región que tiene fábricas de documentos soberanos cuyos procesos se han puesto a consideración de papeletas. Estoy plenamente convencido de lo que aquí se hace es absolutamente inviolable. El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, visitó los cantones de Chunchi, Alausí, Guamote y Colta en la provincia de Chimborazo. Moreno agradeció el apoyo a su candidatura. Nosotros como jóvenes universitarios tenemos la convicción de que es la mejor opción. El presidente Rafael Correa criticó las propuestas de privatización de la salud y educación del candidato de Creo, Guillermo Lasso. Y nos están proponiendo la privatización de la educación, volver a cobrar las universidades públicas, cuando esa ha sido una de las llaves, de las claves para romper el círculo perpetuo de la pobreza, compañeros. Las cifras económicas en Ecuador demuestran que el país se encuentra en franca recuperación tras el impacto por la baja del precio de crudo en el mercado. Ya nos hemos puesto al día con la mayor parte de proveedores, incluso con gobiernos autónomos centralizados, con muchos organismos, con lo cual ha hecho que los ecuatorianos vuelvan a tener liquidez y vuelvan a tener una actividad económica positiva. En lo internacional, en Estados Unidos, 15 millones de personas están en alerta por el paso de la tormenta Estela. Las noticias en detalle. El Instituto Geográfico Militar garantiza la inviolabilidad del material electoral. Los niveles de seguridad y control se incrementan para contribuir con el proceso democrático del próximo 2 de abril. Impresiones con fondo anti-escáner y anticopia. Seguridades forenses que incluye tintas de seguridad reactiva al metal son entre otros los elementos de seguridad que fueron expuestos a los medios de comunicación para reiterar a través de su director los niveles de calidad con los que trabaja el IGM. Una institución emblemática en temas de geoinformación y seguridad documentaria. Es el único país de la región que tiene fábricas de documentos soberanos cuyos procesos se han puesto a consideración de papeletas. Estoy plenamente convencido de lo que aquí se hace es absolutamente inviolable. Además, se suma la aplicación de sistemas de seguimiento a través de chips individualizados de radiofrecuencia, con lo que se refuerza dicha inviolabilidad del material electoral, dijo, dispuesto para la población ecuatoriana. Lo contrario sería evidenciar la posibilidad de que a lo mejor la cédula o el pasaporte de los ecuatorianos se puede clonar, y eso no sucede. La custodia y vigilancia en cada uno de los procesos es permanente hasta llegar a Semexpo, con la participación de la Policía Nacional, agentes de tránsito, unidades del CNE y del Instituto Geográfico Militar y la misma custodia militar. Ahí, la empresa Mongar se encarga de armar los kits electorales, nuevamente bajo la custodia militar del Ejército. En la empresa Mongar existe una custodia del Ejército y el Ejército tiene acceso a las cámaras, a todo el juego de cámaras, son más de 100 cámaras que tiene la integradora. Tienen acceso a las IPs y a estar en constante monitoreo vía streaming de las actividades que se generan dentro de la integradora. Eso fue en primera vuelta y será en la segunda vuelta. Las papeletas y documentos electorales para segunda vuelta son 12.816.698. La impresión de dicho material inició el 3 de marzo. La totalidad ya concluyó. En Semexpo se encuentra el material correspondiente a las circunscripciones del exterior y hoy fue trasladado el material de 4 provincias. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y la firma Perfiles de Opinión dio a conocer los resultados de su última encuesta que pone a Lenín Moreno en primer lugar de las preferencias del electorado.
La muestra fue de 6.000 entrevistas que se hicieron en 23 provincias a personas mayores de 16 años. La directora de la encuestadora, Paulina Recalde, destaca el nivel de decisión del electorado en esta instancia, a diferencia de lo que sucedía en la primera vuelta. El 87% dice que ya decidió por quién votar en la segunda vuelta. Las cifras recogidas dan cuenta de que el presidenciable de Alianza País, Lenín Moreno, encabeza las preferencias del electorado con 51.02%, mientras que Guillermo Lasso del Movimiento Creo tiene el 35.53%. 7.24% dijo que votará en blanco y 6.21% nulo. Comparativamente hablando, hay una mayor intención de voto en la costa, esto en concordancia con lo que pasó además también en la primera vuelta. Para el investigador Carlos Coronel, será crucial lo que hagan los candidatos finalistas para captar los votos el 2 de abril. Pues en primera vuelta, la dispersión de ideas generó confusión debido al número de candidatos. Por ejemplo, hemos encontrado que para 4 de cada 10 ecuatorianos, la campaña o no le aportó nada o no le presentó una respuesta, no le llamó la atención. Esto dice permitirá que tanto Moreno como Lasso consigan atraer votos que tienen su origen en otras vertientes políticas. Desde todas las candidaturas que recogieron votación en la primera vuelta, se han movilizado hacia la candidatura de Lenín Moreno y hacia la candidatura de Guillermo Lasso, en distintas proporciones. Días atrás se difundió otra encuesta de la firma Diagnóstico que daba una diferencia de 12 puntos entre los dos, 48.36% para Lenín Moreno y Guillermo Lasso con 35.70%. Los temas que siguen generando preocupación en la población, según los dos investigadores, son la economía y la generación de empleo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y por su parte, el mandatario Rafael Correa cuestionó el origen de los recursos económicos para el financiamiento de encuestas electorales a la compañía Cedatos. Según Correa, estos fondos, así como sus aportantes vinculados directamente con el Banco de Guayaquil, deben ser auditados. Primero, o sea, el Banco de Guayaquil, los accionistas financian mucho de la campaña de Lasso, por eso causa muchas cosas, propaganda, etcétera. Sería bueno que el SRI investigue más detenidamente el Banco de Guayaquil, cómo ha crecido su gasto en publicidad, su gasto en materiales impresos, en encuestas, etcétera, porque ahí se está encauzando mucho dinero hacia la campaña de Guillermo Lasso y Andrés Páez, la campaña de la derecha. Y segundo, el caso de Cedatos, por supuesto que trabaja para Guillermo Lasso, encuestadora muy poco seria que actúa en función de quién le paga, pero hay encuestadoras que se prestan a cualquier cosa. Yo sí creo que hay que ser mucho más riguroso. Yo lo planteé en su momento. Yo soy estadístico, conozco algo de eso, pero tuve muchas contras, que cómo se iba a probar si la muestra es fraudulenta, que es muy difícil. Sí, es difícil, pero no es imposible. Entonces sí hay que ser mucho más riguroso. ¿Quién financia estas encuestadoras? Que esté transparentado. Y la metodología, no solo la publicación, 1.600 muestras estratificadas, sino que uno pueda acceder a la base de datos para certificar que no hubo manipulación. Y el candidato presidencial Lenín Moreno visitó los cantones de Chunchi, Alausí, Guamote y Colta en la provincia de Chimborazo. Moreno agradeció a sus simpatizantes por el apoyo en la primera vuelta electoral. Además, socializó su propuesta en favor de la juventud. Lenín Moreno, candidato por la Alianza País y quien tiene el apoyo del movimiento Pachacuti, visitó el sur de la provincia de Chimborazo, específicamente el cantón Chunchi y Alausí, en el cual recibió el calor de la gente que pese a la lluvia y a la neblina en el lugar, se quedó para saludar con su candidato. Porque él es presidente de nosotros pobres, vivíamos olvidados y ahora no, ahora somos felices. Nosotros como jóvenes universitarios tenemos la convicción de que es la mejor opción, ya que él es el que ha caminado con los pobres, se ha preocupado de la gente, de los discapacitados, cosa que el otro candidato no lo va a hacer. A seguir continuando el trabajo, el futuro para nuestros hijos, la juventud y también para nosotros como padres, esperar un mejor futuro para nuestros hijos. La Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo también se anexó al apoyo a la candidatura de Lenín Moreno. Así es, estamos trabajando con las bases, lo que digan las bases. Por favor, nosotros somos nada más emitidores, lo que la base declara. La resolución de las bases ha sido en la provincia de Chimborazo apoyar a Lenín Moreno. Aquí el candidato promovió sus propuestas y las ideas de desarrollo para el país. Gracias. Con ustedes trabajamos la misión Manuel Espejo. Yo cumplo lo que ofrezco. Vamos a aumentar las becas Heroy Alfaro para que los hijos de Chunchi puedan ir a estudiar en las universidades del Ecuador que deseen. Y ustedes saben perfectamente que tenemos adicionalmente un programa
con el cual vamos a entregar créditos de hasta $15,000 a 15 años plazo, al 2% de interés con 2 años de gracia a todos los jóvenes que deseen emprender. El cantón Chunchi es una de las poblaciones que sufrió la migración de su gente a causa del feriado bancario, por eso el apoyo a Moreno en esta zona es visible. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y el cierre de la intensa jornada de campaña electoral del postulante a la vicepresidencia Jorge Glass culminó en La Prosperina con una cena con los moradores. Horas antes, Glass realizó una caminata en Los Vergeles y La Florida. Caída la noche de este 14 de marzo, el Cerro de La Prosperina, en el sector conocido como Los Comandos, recibió al aspirante a la reelección como segundo mandatario por Alianza País. Los moradores habían preparado un arroz con menestra y carne para servirse como merienda junto a Jorge Glass, como un pequeño reconocimiento a su visita y a las obras recibidas en la urbe porteña. Junto a usted, ingeniero Jorge Glass, junto a Lenín Moreno, usted más, ahora todos nos hablan del cambio. Nunca olvidemos que el cambio lo hicimos nosotros y que ahora el cambio verdadero lo representa Lenín Moreno Garcés, presidente de todos los ecuatorianos, por mandato popular, por mandato de Guayaquil. Durante la mañana, en cambio, Glass estuvo en Los Vergeles, donde banderas y afiches alusivos al binomio de la lista 35 se agitaban a la llegada del ganador de la primera vuelta electoral. Durante la caminata, los brigadistas del plan Toda una Vida eran buscados por los ciudadanos interesados en inscribirse y obtener los beneficios ofertados para la niñez y juventud, así como una vivienda y el bono. Claro, pues eso le diría yo a mis vecinos, que voten por él, por el presidente que va a ser. Se compadecen de las mayores, nosotros principalmente, yo soy una señora ya mayor y no tengo a dónde vivir, y yo también quisiera que me diera una casita para vivir yo con mis dos nietecitos. Del plan Toda una Vida, porque construyendo casas vamos a construir viviendas y a crear 136.000 plazas de empleo. Vaya sumando. Y todo lo que vamos a financiar en agroindustria y para la industria a través de Ban Ecuador aspiramos a colocar $100 millones mensuales el primer año. Otro populoso sector visitado fue La Florida, también en el norte de Guayaquil, donde incluso ciudadanos manavitas llegaron a mostrar su apoyo y a escuchar las propuestas para 4 años más de gobierno revolucionario. Lenín Moreno, presidente, dice casa para todos. Lenín Moreno, presidente, dice salud gratuita toda la vida, educación gratuita toda la vida, 40 nuevas universidades técnicas. Se conoce que las actividades del candidato a la vicepresidencia por la lista 35 continuarán este miércoles en el litoral ecuatoriano. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Mientras Rocío González, esposa del candidato a la presidencia por Alianza País, retomará la misión Manuel Espejo si Lenín Moreno llega a ganar las elecciones el próximo 2 de abril. González visitó Babahoyo, provincia de Los Ríos, donde explicó los alcances de este proyecto. Además dijo que las brigadas, las manuelas, están comprometidas con este trabajo. También ofreció trabajar a favor de las mujeres, de las amas de casa, de las mujeres embarazadas y los adultos mayores. También en el tema de la salud es importante que les hagamos un acompañamiento en servicios especiales para las mujeres, que todas sabemos que necesitamos una atención para mujeres embarazadas, para prevención, para detección del cáncer ovárico uterino, el cáncer de mama. Tenemos que estar sanas. Otro tema que también tenemos que tratarlo y que es importante para todo el Ecuador es la prevención de las drogas a nuestros niños y a nuestros adolescentes. De la información al análisis, a criterio de Fernando Buendía, varios de los personajes que han expresado su respaldo a Guillermo Lasso fueron parte del debacle económico del país en gobiernos anteriores, como es el caso de Osvaldo Hurtado. El pasado viernes, en un acto público, el exmandatario Osvaldo Hurtado, quien lidera Cauce Democrático, expresó su respaldo al presidenciable de derecha Guillermo Lasso y explicó la razón. Porque el Ecuador vuelva a ser lo que fue cuando se inició este periodo democrático a fines del año 1979.
Sin embargo, el analista Fernando Buendía cuestiona estas afirmaciones. Argumenta que cuando ascendió como mandatario en el año 1981, tras la muerte de Jaime Roldós, implementó una política de ajuste estructural en la que impulsó una agenda neoliberal. De disminución de subsidios, de disminución o eliminación de la inversión estatal y de privatización de algunas empresas. Buendía dice que su administración estancó al país. El PIB en 1983 fue de menos 3.3%, la inflación ascendió al 63%, duplicó el precio de las gasolinas e implementó una de las mayores devaluaciones al sucre. El señor Hurtado en esta política favoreció a los sectores empresariales que estaban golpeados por la recesión, por la crisis, con la sucretización de la deuda. Medidas que entre la ciudadanía de lo que recuerdan por el pasar de los años afectaron gravemente a la economía ecuatoriana. Y nos dejó jodidos a nosotros. Por eso es que el país está más mal. Buendía añade que Hurtado fue parte del gobierno responsable de una de las mayores catástrofes nacionales, el feriado bancario. Él tiene que a los ecuatorianos explicarnos por qué él, que presidió la constituyente del año 97, ¿no?, incorporó la famosa disposición transitoria 42 que autorizaba al Banco Central al salvataje de los bancos. En 2002, Hurtado quiso incursionar nuevamente en la política y participó en las elecciones presidenciales. Sin embargo, tan solo consiguió el 1% de apoyo popular. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en el año 2014, Guillermo Lasso recibió del Banco Guayaquil un ingreso mensual libre de impuestos superior a los $800.000, cifra que dista mucho de lo que recibían los empleados de dicha entidad financiera. Durante la última década, uno de los objetivos del gobierno ha sido lograr equidad entre los ecuatorianos, sobre todo si históricamente se conoce a América Latina como la región más inequitativa del mundo. La reducción de las brechas salariales es un punto neurálgico en este aspecto. Sin embargo, esto no ha sido posible si se toma como punto de análisis las diferencias entre un obrero y el dueño del capital. Ejemplo palpable son los ingresos que en 2014 recibió el banquero y actual candidato presidencial Guillermo Lasso. En dicho año, Lasso tributó al Servicio de Rentas Internas $5.270.000 en impuestos, lo cual significa que el cálculo del organismo fue realizado sobre una base de $15.105.000, dando como resultado que los ingresos mensuales del actual presidenciable en dicho año superaron los $819.000. Pero, ¿cómo dimensionar ese valor? Por ejemplo, si tomamos en cuenta el salario básico actual, que es de $375, significa que lo ganado por Lasso equivale a lo que perciben 2.184 trabajadores. Con ese mismo salario básico, un trabajador ganaría $4.500 al año, lo cual significa que esta persona necesitaría de 182 años para alcanzar lo que el candidato ganó en un mes durante el 2014. Ya en 2013 el propio presidente de la República, Rafael Correa, solicitó que se regulen las ganancias, que por lo menos en el sector de la banca resulta imposible comparar entre el salario de un ejecutivo con el de un trabajador de menor rango. En dicho año, por ejemplo, un empleado del Banco de Guayaquil en promedio ganaba $972, esto es 842 veces menos que Guillermo Lasso. En aquella época el SRI puso atención a este tema debido a que la diferencia salarial, a más de afectar las utilidades de los empleados, podría tener como resultado la evasión de impuestos. Alex Llanos, Ecuador TV. Y a través de un video que circula en redes sociales, un trabajador de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones critica a Andrés Páez sobre su plataforma de campaña. Buenas tardes, me llamo Marcelo Yungán, trabajo en CNT y esto va para el señor Andrés Páez y para todos los que trabajan en CNT y forman parte de su círculo. Es 11 de marzo, son las 2:40, hay un sol canicular, estoy metido en un pozo, trabajando para el Estado, para el pueblo. Marcelo Yungán, a través de este video, critica al candidato a vicepresidente por el movimiento de derecha Creo, Andrés Páez, y lo hace en los siguientes términos. Señor Andrés Páez, que vea dónde están los 300.000 empleados que él quiere sacar, que nosotros entramos en este gobierno y que usted dice que es gasto corriente mi sueldo. Aquí está, yo sí devengo mi sueldo.
¿Y usted dónde puede devengar 900.000 dólares a mí? Yungán se refiere a un depósito de 900.000 dólares realizado a la cuenta de Andrés Páez en el Lloyds Bank en 2006. Sin embargo, el vicepresidenciable el año anterior, cuando se conoció este hecho, lo negó. Ha habido un depósito de 900.000 dólares aproximadamente en una cuenta mía de Lloyds Bank. Un lamentable error del banco. Este hecho no fue aclarado en su totalidad. En su video, Yungán cuestiona la supuesta posición de Páez en el tema laboral en la actual campaña presidencial. Mostrarle que nosotros nos ganamos nuestro sueldo. Señor Páez, no se meta con los trabajadores. Los trabajadores somos gente honesta, gente que se gana su sueldo. Ustedes que ha vivido, que no sea la política. Usted solo ha vivido la política. Nosotros estamos aquí trabajando para sacar adelante este país. Somos la columna vertebral de este país. Finalmente, Marcelo Yungán asegura: aquí el sustento de mi familia, pero no me puedo quedar callado ante este hombre que dice que los trabajadores no merecemos nuestro sueldo. Un saludo, compañeros. En otro tema, Andrés Páez días atrás en su cuenta de Twitter afirmó que CNT despidió a 500 personas con el objetivo de contratar a nuevos empleados. Sin embargo, inmediatamente dicha empresa estatal lo desmintió vía Twitter en los siguientes términos. Andrés Páez miente, no son 500 despidos, han salido 46 funcionarios en nivel gerencial y operativo, de 7.110 trabajadores. Páez dejó el tema a un lado y no contestó a CNT. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en un reportaje publicitario que fue publicado en el año 2004 en el periódico estadounidense New York Times, se ratifica la participación directa de Guillermo Lasso en la elaboración del plan económico del gobierno de Lucio Gutiérrez. Había pasado un año de la llegada de Lucio Gutiérrez a la presidencia de Ecuador, cuando se publicó este reportaje de 16 hojas en un suplemento del New York Times de los Estados Unidos. Allí, entre otras cosas, se destaca cómo después de la crisis financiera de 1999, nuestro país comenzaba un supuesto mejoramiento económico sustentado en un punto clave. El ex coronel del ejército no perdió tiempo, obtuvo el respaldo del Fondo Monetario Internacional para un plan de estabilización económica que promueva crecimiento. La receta experimentada consistió en la eliminación de subsidios estatales, por ejemplo, a los combustibles, así como la reducción de participación del Estado en sectores estratégicos. Se están realizando gestiones para privatizar la electricidad y el sector de las telecomunicaciones como parte del trato con el FMI. En dicho reportaje se detalla la participación y el rol de Guillermo Lasso, principal accionista del Banco de Guayaquil y embajador itinerante del gobierno gutierrista. Guillermo Lasso Mendoza, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, quien ayudó a redactar el plan económico del gobierno, subrayó la importancia del acuerdo para una sólida, disciplinada, ordenada y austera política fiscal. Lasso también auguró estabilidad y un fuerte crecimiento para 2004. En el reportaje del cual el New York Times deslinda cualquier participación de su personal, vuelve a mencionar a Lasso cuando destaca su labor como gerente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil en la alcaldía de Jaime Nebot. Y es que otro tema fundamental en el acuerdo con el FMI era un proceso de descentralización. El presidente Gutiérrez ha declarado su compromiso con el proceso de descentralización, que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID. Guillermo Lasso trabajó en 3 gobiernos consecutivos. Primero fue superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad, luego en el de Gustavo Noboa ejerció el cargo de director de la Comisión de Tránsito del Guayas, y en el de Gutiérrez, tal y como se publicó en el New York Times, uno de los ideólogos de su plan de gobierno. Alex Llanos, Ecuador TV. Hechos que se recuerdan producto del feriado bancario de 1999, los depositantes perdieron en total la suma de 4.500 millones de dólares, mientras que el aparato productivo nacional más de 8.000 millones. Luz Aro asegura que el feriado bancario le significó no solo la pérdida de sus recursos económicos, sino también de su familia, pues se vio obligada a emigrar, dando como resultado la desintegración de su hogar. Perdí mi marido, perdí todo. ¿Y quiénes son los que sufren? Son nuestros hijos. Dice que guarda en su mente el día que se enteró que quien cuidaba en Ecuador a sus hijos los maltrataba. Que me dolía tanto cuando esta comadre le había pegado a mi hijo. Carmen Scott asegura que varias veces tuvo que salir en ayuda de muchos connacionales que llegaron a España. Una vez una chica llegó y me dijo: estoy embarazada y me entero ahora. No tenía dónde dormir, no tenía
O sea, y le dijimos, en ese momento no nos quedó más que ofrecerle nuestra casa hasta que pudimos contactar con unos amigos y ubicarla de interna. Un estudio realizado sobre el feriado bancario da cuenta que en total se produjo el cierre y la quiebra del 70% de las instituciones financieras que había a finales de los años 90 en nuestro país. Se estima que para los ciudadanos eso en la práctica significó la pérdida de sus ahorros por la suma de 4.500 millones de dólares. Además, el aparato productivo nacional habría perdido más de 8.000 millones de dólares. Para varios analistas y expertos en el tema, los bancos de la época ganaron dinero a causa del feriado bancario. Compraron los certificados de depósitos reprogramados a menos del 40% del valor real y luego los vendieron a la Corporación Financiera Nacional al 100%, es decir, la ganancia por cada certificado fue del 60%. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En otro tema, ya está en la Asamblea el proyecto de ley para dar paso a la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. El Consejo de Administración Legislativa CAL se reunirá este miércoles. El proyecto remitido por el Ejecutivo llegó este lunes 13 de marzo hasta el Parlamento. Con 55.12% por el sí, el 19 de febrero la ciudadanía mayoritariamente se pronunció a favor de la tesis de prohibir que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular posean bienes, inversiones o cuentas en paraísos fiscales. Que este es un mandato de la consulta y que tiene que ser respetado. Mi impresión personal es la de que este proyecto no debió haberse enviado en estas fechas, debió haberse esperado que pase la elección de la segunda vuelta. El proyecto de ley para su aplicación plantea reformas al Código de la Democracia, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica del Servicio Público. Esa comisión, que podría ser la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, abocará conocimiento y empezará el proceso regular, es decir, 2 debates en el Pleno de la Asamblea y para eso 45 días para cada uno de los debates. Además, pone como plazo el 6 de marzo de 2018 para que funcionarios públicos y autoridades de elección popular presenten su declaración juramentada de bienes y esa misma fecha para desprenderse de bienes, capitales o inversiones en paraísos fiscales. Podría la Asamblea tener un resultado a finales de este periodo. Este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa resolverá a qué comisión le corresponde el análisis y tratamiento de esta normativa. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en la entrevista realizada por el político Carlos Vera, Pedro Delgado, prófugo de la justicia, no demuestra con pruebas sus denuncias en contra de funcionarios del gobierno central. Bienvenidos a esta entrevista especial, ahora quemarropa desde Miami, Estados Unidos. Durante 2 horas, Carlos Vera sometió a su interrogatorio a Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central y quien en la actualidad es prófugo de la justicia al haber sido condenado a 8 años de prisión por el delito de peculado bancario, mientras ejercía su cargo. Son personalidades que pertenecieron a diversos procesos dentro del gobierno que fueron corrompidos por actores externos. Delgado fue sentenciado en el grado de autor por la concesión de un crédito de $800.000 por parte del Banco COFIEC a un empresario argentino sin que éste tenga las garantías necesarias. Pedro Delgado le puso reparos. La entrevista de Vera en todo momento contó con el subtítulo "La corrupción en el gobierno correísta". Delgado advierte en todo momento que cuenta con los documentos con los que demostraría tal aseveración y quiénes son los involucrados. Que vamos a ir develando a lo largo de esta entrevista. Sin embargo, eso no se dio, ya que durante la entrevista Delgado acusa verbalmente a funcionarios del gobierno, sin presentar pruebas que avalen sus denuncias. En las ocasiones que Delgado presenta algún documento, estos no son captados con acercamientos por ninguna de las 3 cámaras que estaban en el lugar de la entrevista. Un ratito acá. Octubre 1 de 2012. ¿Ya? Señor fiscal de Pichincha. Ya, siga, ¿ya? Estoy bien. Pedro Delgado, pese a la insistencia de Carlos Vera, no acusa al presidente Rafael Correa de ningún hecho de corrupción, lo que incomoda a su entrevistador, quien encara a Delgado de la siguiente manera. ¿Por qué todos ustedes que se refieren a lo torcido de este gobierno lo dejan a él a salvo? No. ¿Es miedo? Otra de las aseveraciones de Delgado que Vera deja pasar por alto es la afirmación de no haber firmado ningún papel como economista. Inventar que era economista si no lo era.
Yo no había inventado porque si usted se fija en los documentos que yo firmaba como Pedro Delgado. Sin embargo, varios documentos de instituciones públicas de los años 1999 y 2000 muestran lo contrario. Delgado además está acusado de falsificación de documentos, al haber presentado a un centro de estudios superiores de Costa Rica un título de tercer nivel de economista, sin haber cursado la carrera completa. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, criticó la propuesta del candidato de Creo, Guillermo Lasso, de conceder indultos a presos políticos. A criterio del primer mandatario, este planteamiento beneficiaría directamente a personas prófugas de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli, los hermanos Isaías y Pedro Delgado. Por supuesto que se refiere a Carlos Pareja Yanuseli y a Pedro Delgado y a Roberto Isaías. Si ahí está el trato, que salgan a insultar al gobierno, nombrándose perseguidos políticos. Carlos Pareja dijo que corría en peligro su vida, que lo estaban persiguiendo, etcétera. Entonces es un perseguido político y están sembrando pues el terreno, preparando el escenario en caso de ganar para indultar esos pillos, pero que los están llamando perseguidos políticos. Eso es todo. La trampa es querer indultar esos pillos, ese es el trato, que esos delincuentes convertidos en los grandes electores salgan a hablar más del gobierno para ver si nos hacen daño, y si gana la derecha, los indultan. Porque en Ecuador no hay perseguidos políticos. Hay pillos que se dicen perseguidos políticos, o hay políticos delincuentes. Y como en cualquier parte del mundo, un político, por político que sea, si comete un delito, debe ser sancionado. Capaya sale hablando en contra de nuestro binomio y a favor de Lasso. Pedro Delgado sale hablando en contra de nuestro binomio y a favor de Lasso. Roberto Isaías, que también un prófugo sentenciado, un corrupto, sale hablando en contra del gobierno y a favor de Lasso. Entonces, qué coincidencia, ¿no? Todos los delincuentes salen hablando contra el gobierno y a favor de Lasso. ¿Qué significa eso? Pues tan evidente como... Es evidente la respuesta. Que nosotros estamos persiguiendo la corrupción y que son ellos pues los que le garantizan impunidad. Por eso por ahí está que va a dar indulto a los perseguidos políticos, porque esos tres se consideran perseguidos políticos. Entonces va a indultar a los delincuentes prófugos. Entonces está clarito. Los corruptos están con ellos, con la derecha, no están con la Revolución Ciudadana. El primer mandatario Rafael Correa visitó 2 cantones rurales de Guayas con el propósito de verificar los avances de las construcciones de una unidad educativa del Milenio y un centro de salud tipo B. En la población del cantón Daule, considerada la zona agrícola más importante del país, existe expectativa y júbilo por la nueva unidad educativa del Milenio de tipo mayor que se construye en la capital arrocera del país. Es una gran obra que toda la gente dauleña debe estar agradecida con nuestro presidente Correa, y que sé y estoy segura que Lenín Moreno va a seguir continuando con estas obras así maravillosas. Recordemos mucho antes de que entre la Revolución Ciudadana, costaba hasta $60 inscribir a una escuela fiscal a un alumno. Hoy por hoy eso es gratis. El gobierno levanta esta infraestructura con una inversión aproximada de $4.070.000. Posee un 45% de avance en su edificación y brindará una oferta educativa completa desde inicial hasta bachillerato para 2.800 estudiantes en 2 jornadas. El presidente de la República, Rafael Correa, constató el avance en la construcción. Recordó a la población que la educación pública es gratuita. Advirtió que ese derecho está en juego en las próximas elecciones. Miren la propuesta de la derecha, de colegios privados. A los pobres le dan voucher, unos cheques para que paguen la pensión y ellos escogen los colegios y así se ponen a competir los colegios. Todo eso es fantasía. Y nos están proponiendo la privatización de la educación, volver a cobrar las universidades públicas, cuando esa ha sido una de las llaves, de las claves para romper el círculo perpetuo de la pobreza, compañeros. Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó al Cantón Novol, donde se levanta el Centro de Salud Tipo B con una inversión de $2.460.000. Actualmente la obra registra un 70% de avance en su edificación. Aquí está el gasto público que se critica, aquí está la inversión, porque esto no es gasto, ustedes no son gasto para nosotros ni para nadie, los ecuatorianos somos inversión, nosotros hemos decidido invertir en nosotros mismos, invertir en nuestros niños, invertir en nuestras madres. Como este se construyen otros 100 centros tipo B en todo el país. En su intervención, el primer mandatario criticó la propuesta de gobierno del movimiento de derecha Creo, que plantea zonas francas de salud. Considera que esta es una estrategia para privatizar la salud pública. No se construía en 30 años, no hicieron un hospital en este país, al menos en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito. Pero se hicieron zona franca en Cumbayá para que vaya el Hospital de los Valles. Cuando yo llegué al gobierno, el Hospital de los Valles era una zona franca. Pero
no fue para el sur de Quito, no fue a los barrios pobres, fue a Cumbayá, barrio Aniñado, porque este es el negocio. Y el negocio para esa gente es que nuestro pueblo se enferme para cobrarle por la curación. Así se desarrolló la agenda de actividades del presidente de la República, Rafael Correa, este martes en la provincia del Guayas. César Eduarte, Ecuador TV. Y como parte de la campaña que ciertos actores de oposición difunden en esta época electoral, se hace creer que Ecuador vive una situación similar a la de Venezuela. Ciudadanos de ese país rechazan este tipo de afirmaciones. Actores de oposición aprovechan la compleja situación que se vive en Venezuela para crear una matriz de opinión basada en el miedo. Para el ex candidato presidencial chileno Franco Parisi y doctor en economía, está claro que son dos realidades totalmente distintas. Yo estuve acá hace más de 15 años y el cambio que estoy viendo es muy positivo y me alegró mucho. Que yo lo veo más cercano a Ecuador, a un Uruguay, a un Chile, de lo que algunos proyectan de una cercanía más a Venezuela. Básicamente en la dinámica de la economía. Conversamos con ciudadanos venezolanos sobre su elección de emigrar a Ecuador y coinciden en varios puntos. La inserción profesional aquí, porque el Estado lo permite, es bastante sencilla. Hay bastante empleo en ese momento cuando vine y bueno, me pareció el mejor país para venir. Pues. Que los dólares en Venezuela se cotizan muy fuerte y entonces mandarle 50, 100 dólares a la familia es muy bien recibido allá. Los tres consultados son enfáticos en señalar que la situación de Venezuela actualmente es complicada debido a muchos factores, pero que no es comparable a la de Ecuador. No, nada de eso, ni abastecimiento, ni seguridad. Comparado con Venezuela, no. Indudablemente siento una recesión, más no siento que haya ese tipo de problemas. Aquí sigue habiendo, digamos, importaciones normales. El Ecuador viene de un problema distinto, venía de una convulsión política enorme y ahora ha tenido sosiego, tranquilidad, paz, pero los actores políticos siguen estando y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hasta ahora yo no me he sentido ni en la misma situación de riesgo ni en la misma situación en la que yo viví en mi país de origen. Si bien la migración es un fenómeno social complejo, Edgar López, médico cardiólogo, quien se encuentra en Ecuador desde hace 10 meses, se siente bien recibido y lo ve como un país de oportunidades. Yo realmente tengo una vida bastante plena en esta ciudad. Por lo menos en mi experiencia, los profesionales extranjeros tenemos todas las libertades para trabajar, para opinar, para hacer todo lo que hemos aprendido en el desarrollo de la función pública o de la función privada. A José Orenzo, quien llegó hace varios meses acompañado de su esposa, ambos profesionales, le ha costado un poco más insertarse al campo laboral. Vivo con lo justo, pero vivo cómodo. Otro caso es el de Roger Cárdenas, quien llegó hace 15 años a Quito y hoy es dueño de 3 locales de comida venezolana. Si bien siente que hay una recesión económica, este año abrió un nuevo local en el que emplea a ecuatorianos y venezolanos. Sofía Montoya, Ecuador TV. En redes sociales circula un video en el que se presentan varios testimonios ciudadanos que cuentan lo que se vive actualmente en Argentina con la aplicación de medidas neoliberales impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. En un poco más de 15 meses en el poder, Mauricio Macri ha tenido que enfrentar manifestaciones de varios sectores de Argentina que rechazan sus medidas económicas de corte neoliberal. En redes sociales circulan videos como este, con testimonios de lo que se vive actualmente con el gobierno de derecha. Te van a decir que no va a haber tarifazos, que no va a haber despidos, que todo va a cambiar. Mentira. En mi país, el gobierno neoliberal hace que de nuevo los chicos pasen hambre. Nuestros centros comunitarios, nuestros comedores, vuelven a llenarse de chicos con la panza vacía. Situación que consultamos a Oscar Parili, exfuncionario del régimen anterior, quien ve con preocupación lo que ocurre en la Argentina. Ni la dictadura militar que gobernó durante 7 años en Argentina endeudó tanto al país como Macri en un año. Y la deuda significa, en definitiva, menos gas en los hospitales, menos tiza en las escuelas, más impuestos para la clase trabajadora, menos derechos, eso en definitiva la deuda. Los índices de pobreza y desempleo se derivan de las decisiones adoptadas por el gobierno de Macri. Lo que ha vivido el pueblo argentino durante estos 15 meses ha sido pérdida de trabajo, endeudamiento, baja de salarios.
y que, según explica este político argentino, muestra que la experiencia de empresarios y banqueros en la política no generan buenos resultados. Los banqueros, nosotros tenemos una experiencia muy mala en la Argentina. Acá ha vuelto la patria financiera y cuando vuelve la patria financiera es un negocio de especulación, es un negocio donde ganan muy poco, ganan los bancos, se llenan de plata y se la terminan llevando afuera. Por lo que envió un mensaje al Ecuador en época electoral. Les digo que tienen que pensar, tienen que razonar y que fundamentalmente lo que tienen que hacer es defender lo que han logrado. Hoy Ecuador tiene un lugar en Latinoamérica. Carlos Flores, Ecuador TV. Y a propósito, en Argentina, los gremios de los docentes en Buenos Aires continúan en las calles en un paro nacional que se extenderá hasta este jueves con una concentración en los exteriores del Palacio de Gobierno. Con estas movilizaciones, el inicio del año escolar se suspendió por 6º día. La Central de Trabajadores también se unió a estas marchas para exigir al gobierno del presidente Mauricio Macri el aumento de los salarios de los maestros, la suspensión de los despidos masivos y la eliminación del incremento a los servicios básicos. Las organizaciones sociales anunciaron que se manifestarán nuevamente con una huelga nacional el 16 de marzo y el 6 de abril. Y encuentran un cementerio clandestino con 250 cráneos en México, mientras que en Colombia el cultivo de coca se ha incrementado en el último año. Las FARC se comprometen en la ayuda para la erradicación de cultivos ilícitos. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. El Senado de Colombia aprobó el proyecto que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, sistema de justicia transicional en el que serán juzgados los guerrilleros y uniformados de acuerdo a lo pactado en el proceso de paz. En otro tema, el cultivo de coca en este país se disparó en 2016 a niveles sin precedentes tras casi 2 décadas de esfuerzos millonarios por acabar con el narcotráfico. Según las estadísticas difundidas por el gobierno de los Estados Unidos, Colombia cerró el 2016 con 188.000 hectáreas de cultivos ilícitos, 18% más que en 2015. Las FARC se ha comprometido en ayudar con la erradicación. Más de 250 cráneos fueron hallados en un cementerio clandestino en las afueras de Veracruz, México. El procurador del estado dijo que los restos en las fosas parecen ser víctimas de los cárteles del narcotráfico. Indicaron que las excavaciones realizadas abarcan solo una tercera parte del campo donde aparecieron los cráneos. La policía de Brasil encontró en 2 vehículos robados en una favela 12 maletas que contenían 40 millones de bolívares. En diciembre pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que mafias colombianas estaban detrás de la extracción de bolívares. Este miércoles se cumplen 6 años desde que comenzó la guerra civil en Siria. Este hecho deja hasta el momento 470.000 muertos, 11 millones de desplazados, 13.5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria al interior del país. Estos datos fueron revelados por la organización Acción contra el Hambre. En este tiempo se ha violado el alto al fuego, mientras que las conversaciones de paz en Ginebra continúan sin resultados. Fanny Lara, Ecuador TV. Después de las noticias del mundo se vienen los deportes. Fernando Estrada nos acompaña. ¿Cómo está, Fernando? Hoy debutaron Emelec y Barcelona en la Copa Libertadores. ¿Cómo les fue? Claro que sí, Sofía, un gusto saludarte en este horario y a todos los amigos televidentes. Bueno, te cuento que no le fue tan bien al Emelec. Emelec perdió en calidad de visitante ante Melgar y Barcelona en este minuto acaba de terminar el partido. Ganó 2-1 ante el vigente campeón Atlético Nacional. Gran triunfo de Barcelona, sufrido ante un rival muy duro, pero que realmente Barcelona trabajó muy bien el partido. Muy bien, entonces los detalles los veremos en el equipo, ¿no? Seguro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. Se quedan entonces en buena compañía. Conmigo será hasta el día de mañana.